Esta historia como tal no es vivencia mía, pero sí de mi hermano mayor. Cuando mi hermano tenía como 10 años, dos primos de la misma edad y él jugaron la ouija en casa de mi abuela. Tenemos una tía que se dedica a las limpias espirituales y esas cosas, asimismo a la santería, aunque ella no lo ha querido aceptar. El punto es que esas cosas para ellos eran fáciles de adquirir ya que ella lo tenía a su alcance. Desde aquella ocasión mi hermano se empezó a ver muertos. Al ser tan chico le daba mucho miedo, pero siempre trataba de ignorarlos. Llegó el cumpleaños de una prima nuestra, mi prima y sus hermanos se quedaron a manos de mi abuela materna, pues su mamá de ellos murió muy joven y no tenían papá. El punto es que ese día todo muy padre y todos felices festejando. Mi hermano se quedó en shock y se fue corriendo a la habitación de mi abuela. Mi mamá y otra tía fueron tras de él porque lo vieron muy asustado y empezó a llorar desconsoladamente. No había poder humano que pudiera calmarlo. Al pasar el rato y al calmarse le preguntaron qué pasó, que por qué se había puesto así, y él les dijo: vi a mi tía, estaba parada al lado de Diana, la prima que cumplía años. Mi tía estaba muy feliz y contenta de que le estén festejando el cumpleaños a su hija. Ella sabe que yo la vi y solo se despidió de mí. Mi tía y mi mamá lloraron con él, pero no quisieron decirle a nadie más para no arruinar la fiesta. Desde ahí mi hermano sabe cuándo y dónde hay algo que no precisamente esté vivo. La verdad solo le he contado esto a mi novia y a mi mejor amigo. Cuando tenía 8 años, un día antes de mi cumpleaños, me encontraba caminando con la que ahora es mi novia, pues nos conocemos de pequeñas, con unas amiguitas y mi mamá. Luego de tomarnos unos helados y comprar cosas para mi fiesta, tomamos la micro y nos sentamos por separado con mis amigas. Mi mamá frente a mí con mi actual novia, mientras yo al lado de un extraño señor canoso y de piel muy clara. Tenía algo de tierra en su ropa y unos morados a la vez que amarillos moretones en sus brazos, pero como el hombre no me resultaba conocido o algo, no le tomé importancia. El señor de la nada me habla y me dice entre carraspeos y toces: eres igualita a tu hermano, dile que deseaba despedirme de él y que lo amo. Cuando dijo eso me sorprendí bastante y al ser pequeña no supe qué responderle. Miré hacia otro lugar, pero cuando volví a mirarlo ya no se encontraba allí. Tuvimos que bajar de la micro, corrí al cuarto de mi hermano y le pedí una foto de su abuelo, el cual no era el mío por ser de papás distintos, y este confundido me enseñó una foto. Al ver que era el mismo señor comencé a llorar desconsoladamente, sin darle explicaciones a nadie. La verdad no entiendo qué pasó, pero hasta el día de hoy veo personas cercanas a mis seres queridos las cuales ya están. Entiendo si no logran creerme, pues no es algo común, pero necesitaba decir esto para que alguien me dé explicaciones. Hasta la fecha recuerdo lo que me sucedió a los 7 años. Recuerdo que estábamos llegando a casa y yo me puse a dar pequeños silbidos por la calle. Mi papá se enojó y dijo: no hagas eso. Eso lo hacen las brujas. Yo no le hice caso y solo seguí silbando. En ese tiempo, mi hermano era bebé y estaba enfermo, así que se acostó con mi mamá y yo me acosté con mi papá en mi habitación. Alto, antes de seguir, mi casa era algo así. Abajo había un gran garaje oscuro con las escaleras en espiral que llevaban al segundo piso, que era en donde estaba nuestro apartamento, pero, en mi habitación, había una ventana que daba justo a las escaleras que bajaban a ese garaje y las que subían al tercer piso. Me acosté con mi papá y tal. En eso, como a medianoche, empecé a sentir mucho calor y sudé bastante, así que me quité las sábanas. Todo normal hasta que sentí que me tocaban los pies, intentaban jalarme. Me desperté rápidamente y miré a la ventana. Había un hombre negro, que ahora pienso y tal vez fue uno de esos hombres sombra. Esa cosa me miraba fijamente. Yo empecé a llorar y mi papá se despertó también, vio a la cosa y me sacó rápido de la habitación para llevarme a la de mi madre. Me encerró con mi mamá, pero antes sacó una cruz que había llevado a bendecir aproximadamente hace 2 semanas. Recuerdo que escuché claramente una voz muy gruesa y profunda que decía: dame a la niña. Y mi papá empezó a rezar casi gritando. Como a los 2 días después de que eso sucedió, nos mudamos de la casa. Con mi papá seguimos hablando de todo lo que pasó. Yo actualmente tengo 12 años, y esto sucedió aproximadamente cuando tenía 8 años. Estábamos en la casa de mi madrina, estaban mis primas, éramos exactamente 3, mi prima de 6, mi prima de 4 y mi prima de 12 años. Mi madrina dijo que saldría a comprar. Cabe aclarar que la casa de mi madrina era bastante vieja y muy grande, tenía 2 escaleras que llevaban al segundo piso donde se encontraban las habitaciones. El punto es que íbamos a subir a las habitaciones a jugar. Apenas llegamos nos dieron un gran portazo y nos encerraron con llave. Mi prima de 4 estaba llorando, mi prima de 7 estaba en la cama muy asustada, mi prima de 12 y yo intentábamos abrir la puerta. Nosotras pensábamos que alguien estaba robando la casa, se metieron vecinos y otras cosas. Lo que pasa es que se oían caer platos y aquello romperse, sentíamos que colocaban música muy fuerte y la bajaban, subían y bajaban las escaleras. Yo a este punto ya me puse a llorar. Mi prima mayor al ver que no podía abrir la puerta decidió gritar, hasta que llegó mi madrina y nos abrió la puerta.
Yo me sorprendí al ver que la casa estaba intacta, no había ningún plato roto ni nada. El este es que cuando estábamos comiendo, nos tiraron el mantel y se cayó todo. A lo que mi tía dijo, Jorge, basta. Y luego nos explicó que su bisabuelo se había suicidado en aquella casa. Cuando tenía aproximadamente 5 años yo vivía con mis abuelos. Mis papás y abuelo trabajaban, así que mi abuela me cuidaba todos los días. Un día se me antojó ir con mis primas de mi edad, así que le dije a mi abuela si me llevaba. Ella dijo que sí, así que agarramos el bus. Al llegar estaban mis primas y mis tíos, pero la hora eran como las 6 p.m, así que ya casi llegaba la noche. Me di cuenta que ya las cosas las habían acomodado en diferentes partes y le pregunté a mi prima que por qué habían movido todo. Ella me dijo que porque ella tenía cuarto. Llegó la noche, nos bañaron y llegó la hora de acostarse. Mis tíos me mandaron a dormir con mi prima en su nuevo cuarto sola. Como mi otra prima estaba recién nacida, obvio que dormía con mis tíos y yo lo tomé a bien con un poco de miedo, ya que acostumbraba a dormir con mis tíos. Nos acostamos y mi prima quedó dormida y llegó lo peor. Todos quedaron dormidos y yo no podía dormir porque estaba muy oscuro y soy súper miedosa a la oscuridad y al silencio. Desde pequeña debo dormir con la televisión prendida a todo volumen. En ese entonces mi prima no tenía televisión. De repente daban golpecitos a la ventana y habían susurros por todo mi alrededor. De repente todo calmo, la casa quedó apoderada de una oscuridad grande y un silencio apoderado de aquel hogar, mi peor miedo. Entonces empecé a oír una señora gritarme: ven, sé que tienes miedo, yo te sacaré de aquí y de todos los fantasmas, acepta mi ayuda, yo te llevaré a casa. Eso lo recuerdo perfectamente como si hubiera pasado ayer. Después de oír la voz de la mujer, escuché la voz de una niña decirme: mi mamá dice la verdad, ven con nosotras y después de llevarte, te daremos unas medallas para que las rompas y podamos descansar. Quedé helada y de repente quedé dormida de la nada.